Muy buen día, vamos a tener nuestra clase del curso de Relaciones Humanas correspondiente a la semana número 11. Hoy continuamos con el tema de la personalidad, que vamos a desarrollar otros contenidos, otros factores que influyen en el desarrollo de la personalidad. El objetivo de la clase del día de hoy es que podamos nosotros descubrir esos factores importantes de la personalidad y qué relación tiene con el curso, con las relaciones humanas. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la formación y desarrollo de la personalidad? Aquí ponemos como ejemplo el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo sabemos que tiene por ahí estructuras y procesos para su desarrollo. De la misma forma, la personalidad está integrada tanto por estructuras como por procesos y refleja tanto la naturaleza, o sea, lo hereditario, los genes que se traen, que también son parte importante de la personalidad, como el aprendizaje, o sea, la experiencia que se va adquiriendo y eso también va formando. Además, la personalidad engloba los efectos tanto del pasado, incluyendo los recuerdos del pasado, así como las construcciones del presente y del futuro. Toda esa, por eso hablamos de esa experiencia que se tiene, que es algo que vamos asimilando y también va formando estos factores que van a influir en la formación de la personalidad. ¿Cuáles son aquellos factores, características permanentes que describen el comportamiento del individuo? En la medida más consistentes sean y con más frecuencia se presenten las características en diferentes situaciones, más importante se vuelve al describir al individuo. Mencionamos ahí una persona que se desenvuelve en algún contexto, pueda ser familiar o laboral, eso va a ir haciendo que esas características se vayan afianzando en la persona, ¿verdad? ¿Cómo es? Imaginémonos que en el ambiente laboral tenga que estar muy a la defensiva, porque es un ambiente posiblemente tóxico de trabajo. Entonces tiene que estar siempre atento y siempre a la defensiva. Eso va a ir marcando en algún momento y si se hace con mucha frecuencia, eso también va a ir formando esa personalidad y desenvolverse de esa forma. Pero también ya hablamos que podemos tener diferentes tipos de personalidad de acuerdo al lugar o al contexto donde nos desenvolvamos. Hay un componente en el constructo psicológico. Aquí vamos a hablar de dos componentes muy importantes que explica nuestra personalidad y que está en nuestra materia prima biológica. Aquí ya veíamos al inicio que estamos hablando de genes, situaciones hereditarias. A este componente heredado se le ha denominado el temperamento. Ahí escuchamos muchas veces, pues usted salió bien enojado como su papá, o como su mamá, o bien reactivo, o sea, todo eso es parte importante y aquí nos damos cuenta que es un constructo psicológico. Esto lo trae la persona y viene en nuestra materia biológica. Componente, el primero, el temperamento. Y el segundo componente es el carácter. Algunos también mencionan, es que sacó el carácter, pero nos damos cuenta que el carácter, a diferencia del temperamento, hace referencia a lo que no nos viene dado biológicamente. Este carácter, entonces, podríamos deducir que se nos va dando, ¿verdad? Si no es un fruto de los modelos de aprendizaje y experiencias que vivimos desde que nacemos y nuestros propios mecanismos, también de aprendizaje. Entonces, hablamos aquí de las experiencias, de todo lo que nosotros vamos asimilando. Desde un carácter fuerte, que es todo lo que ha vivido la persona, lo va haciendo, de un carácter fuerte, de un carácter reactivo, de un carácter tranquilo, ¿verdad? De un carácter comprensivo, una cantidad de caracteres también que podemos encontrar, pero todo esto lo vamos aprendiendo, lo vamos asimilando, a diferencia del primero, que es una situación biológica. Según Goldenberg, aquí él tiene un acrónimo, OSEAN, porque él define los 5 grandes rasgos de la personalidad, también llamados factores principales. Él los tiene con una letra. Por ejemplo, el factor O, apertura a las nuevas experiencias. El factor C,
responsabilidad. El factor E, extroversión. El factor A, amabilidad. Y el factor N, neurositismo o inestabilidad emocional. Formando así el acrónimo, o sea, él los define. Cada uno de ellos, de acuerdo a la definición que él tiene, los menciona como factores, ¿verdad?, principales del desarrollo de la personalidad. Ahora vemos la personalidad y las relaciones humanas. La personalidad es un factor importante en las relaciones humanas porque determina cómo interactúa una persona con otras, ¿verdad?, cómo se va a relacionar. Si una persona tiene una personalidad tranquila y amigable, lógicamente aquí es probable que tenga buenas relaciones con todas las demás personas. Sin embargo, si una persona tiene una personalidad egocéntrica, y ya vimos por ahí en su momento esa personalidad egocéntrica, ¿va?, o irritable, es probable que tenga dificultades para llevarse bien con los demás. Entonces, el balance, el equilibrio que se pueda tener en el tipo de personalidad, vamos a tener lógicamente esa respuesta hacia las demás personas. Todos creo que hemos tratado con personas posiblemente egocéntricas, o hemos tratado con personas muy equilibradas, muy amables, muy responsables. Entonces, todo esto va a depender, y por eso la gran importancia en el poder mantener uno la mejor personalidad, ¿verdad?, para tener esas relaciones humanas. Elementos que pueden influir en las relaciones humanas, siempre relacionados a la personalidad, que aquí podemos hablar de una cantidad bastante grande de elementos, ¿verdad? Pueden influir, algunos de estos elementos son la inteligencia. Sabemos, se detecta en algún momento la persona con la que estamos platicando, o él puede detectar en nosotros la situación de la inteligencia. La extroversión, alguna facilidad para poder realizar alguna actividad con amigos, con familia, con compañeros en el trabajo, una facilidad para poder socializar. El neuroticismo, sabemos que ya por ahí hay un desequilibrio en la personalidad y que pudiera afectar en algún momento. La apertura que podemos tener a cualquier tipo de actividad, idea, o ponernos empáticos en algún momento, ponernos en los pies de las otras personas y poder entenderlos de mejor manera. La amabilidad y la responsabilidad. Todo esto puede influir en esa relación con las personas, tener esa apertura social para poder lógicamente convivir como una persona normal. Bien, con esto terminamos y dejamos las preguntas para que puedan dar respuestas sin ningún problema. Muchas gracias.